Olía a ajo y cebolla. Eso es lo que más recuerdo, el ajo y la cebolla que estaba sofriendo antes de alejarme para coger el cargador de mi móvil del dormitorio. 4 minutos. Eso fue todo lo que tardó mi matrimonio entero en derrumbarse en un susurro que se suponía que yo no debía escuchar. Regresaba caminando en calcetines por el pasillo, con el móvil en la mano, cuando la voz de Hugo atravesó la puerta de la cocina. Baja, deliberada. Esa voz que usan los hombres cuando están diciendo algo que saben que está mal. Y Kuot, ella no sospecha nada y los papeles ya están firmados, Andrés y Kuot. Mi pie de jarron de Mauvers. Mi cuerpo dejó de respirar. Todo en mí simplemente se congeló. Luego escuché a mi cuñado Andrés reír. No era una risa nerviosa, sino de satisfacción, como si acabaran de lograr algo brillante. ¿Y Kuot? ¿Está seguro de que no va a montar un número cuando se entere? ¿Y Kuot? Preguntó Andrés. ¿Y Kuot? Para cuando se entere y Kuot, dijo Hugo, y Kuot, ya no importará y Kuot. 4 minutos. Me quedé allí de pie durante 4 minutos completos, con la espalda apoyada contra esa pared, la mano sobre la boca y los ojos ardiéndome por las lágrimas antes incluso de entender el porqué. Porque en algún lugar profundo de mis entrañas, esa parte de ti que lo sabe antes de que tu cerebro lo asimile, yo ya lo había entendido todo. Mi nombre es Carmen Blanco. Tengo 34 años. Tengo un máster en finanzas y contabilidad. Tengo una hipoteca a mi nombre, una cuenta bancaria conjunta que he estado financiando durante 3 años y un marido al que le di todo. Y allí estaba yo, de pie en el pasillo de mi propia casa, descubriendo que era la última en saber que me estaban destruyendo. La cebolla se estaba quemando. No me moví. Dejadme llevaros al pasado, porque para entender cómo llegué a ese pasillo, necesitáis saber quién era Hugo Blanco cuando lo conocí y, lo que es más importante, quién creía yo que era. Nos conocimos en una barbacoa de unos amigos en común en el verano de 2017. Era alto, de hombros anchos, y llevaba una camisa de lino blanco. Tenía una risa amplia y abierta, del tipo que te hacía sentir que eras la persona más divertida de la sala. Se acercó a mí mientras yo me estaba sirviendo y dijo, «Y Kuot, te estás echando demasiada ensaladilla rusa en el plato para alguien que aún no me conoce y Kuot». Mi Ray. Dios mío, cómo me reí. En menos de 2 meses, éramos inseparables. Al cabo de 1 año, ya estaba conociendo a mi madre, Lola, en su cocina en Alcalá de Henares. A mamá le cayó bien. Esa debería haber sido mi primera advertencia. A mamá nunca le caía bien nadie. Y Kuot, es un hombre muy pulido y Kuot, me dijo mientras removía su té, y Kuot, pero mírale las manos, hija. Un hombre te demuestra quién es con sus manos y Kuot. Yo no sabía a qué se refería entonces. Hugo trabajaba en el sector inmobiliario, decía que estaba creando una cartera de clientes, que sus grandes operaciones estaban a punto de cerrarse, que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Yo era la que aportaba estabilidad. Mi trabajo como contable en el bufete Hernández y Amp, Prieto me daba un sueldo bueno y constante. Nos fuimos a vivir juntos en 2019 a un piso de alquiler en Madrid que yo mantuve sola durante 8 meses antes de que él empezara a aportar dinero. Me decía a mí misma que era temporal. Eso es lo que haces cuando amas a alguien. Reinterpretas cada señal de alarma como si fuera solo un bache en el camino. Me pidió matrimonio un martes. No fue un martes especial. Ni siquiera en un restaurante. Fue en la cocina, con el anillo puesto junto al bote de lavavajillas. Aún así, dije que sí. Nadie te dice que prestes atención al hermano de un hombre. Deberían hacerlo, porque Andrés Blanco era el molde del que estaba hecho Hugo, solo que más crudo, más mezquino y con menos disimulo. Andrés era 4 años mayor que Hugo. Dirigía un concesionario de coches de segunda mano en el sur de Madrid, en Vallecas, que toda la familia sabía que era una tapadera para otra cosa, pero nadie hacía preguntas. Conducía un coche distinto cada mes. Tenía hijos con 3 mujeres diferentes y debía la pensión alimenticia de al menos 2 de ellos. Llamaba a las mujeres Ikuot, hembras Ikuot, y le parecía lo más normal del mundo. La primera vez que lo conocí, me miró de arriba abajo y dijo, Ikuot, Hugo dijo que eras lista. Eso está bien. Las mujeres listas son útiles Ikuot. Utiles. No guapas, ni amables, útiles. Le conté a Hugo lo que me había dicho. Hugo se riu para quitarle erro. Y Kuot, así es como habla Andrés, Carmen. No lo dice con mala intención y Kuot. Pero sí la tenía. Ahora lo sé. Andrés empezó a venir más por casa después de nuestra boda en 2021. Siempre con alguna propuesta, algún plan, alguna oportunidad que necesitaba la atención urgente de Hugo.
Llamadas a altas horas de la madrugada. Fines de semana en los que Hugo desaparecía. Yo hacía preguntas y recibía respuestas a medias envueltas en encantó. Y Kuot, cariño, estoy cerrando negocios. ¿Quieres este nivel de vida o no? Y Kuot. Yo trabajaba 60 horas a la semana mientras Hugo cerraba negocios. Nuestra cuenta conjunta tenía 47.000 euros, la mayor parte míos. El chalet que compramos en 2022 en Las Rosas estaba a mi nombre porque el historial crediticio de Hugo se estaba reconstruyendo tras unas deudas. Estaba tan profundamente enamorada que no podía ver que estaba construyendo los cimientos para dos personas mientras una de ellas los estaba excavando en silencio para hundirme. Andrés siempre me miraba con una expresión muy particular, como si estuviera calculando algo, como si yo fuera un número en una hoja de cálculo y él estuviera esperando a ver cuándo mi saldo llegaría a cero. Ahora sé que lo era. No me enfrenté a Hugo esa noche. Sé que eso sorprende a la gente. Siempre me preguntan, ¿y Kuot, chica? ¿Por qué no le dijiste nada en ese mismo instante, y Kuot? Porque soy contable. No reacciono, yo audito. Y antes de poder hacer volar algo por los aires, necesitaba saber exactamente qué estaba destruyendo. Volví a esa cocina tranquilamente, les dije que la cena estaba lista, vi como Hugo me daba un beso en la mejilla como si todo estuviera bien, vi a Andrés sonriéndome desde el otro lado de la mesa enseñando todos los dientes. Le devolví la sonrisa y empecé a reunir pruebas. A la mañana siguiente, mientras Hugo se duchaba, revisé su portátil. Nunca había cambiado la contraseña. Hugo Car 2021, el año de nuestra boda. Eso casi me hace llorar más que cualquier otra cosa. Lo que encontré me congeló el corazón. Había correos electrónicos entre Hugo y una mujer llamada Teresa Montes, una abogada urbanista del Paseo de la Castellana. Llevaban hablando 8 meses. No era su amante. Era algo peor. Le estaba ayudando a estructurar una transferencia legal de activos, mis activos, el chalet de Las Rosas, la cuenta de inversión conjunta en la que yo había estado inyectando dinero. Hugo había estado trabajando con Teresa y Andrés, quien al parecer tenía sociedades limitadas dedicadas al sector inmobiliario, para crear un rastro documental que reclasificaría nuestra propiedad compartida como activos comerciales bajo una empresa que Andrés controlaba. Y Hugo había firmado documentos hacía 2 semanas autorizando la transferencia. Los papeles ya estaban firmados. Él mismo lo había dicho de pie en mi cocina, comiendo la comida que yo había preparado. Me senté en el borde de esa cama, con el portátil ardiéndome las manos, y pensé en cada sacrificio, en cada hora extra, en cada Kuot. Todavía no, cariño, aguanta un poco más Kuot. No se había casado conmigo. Había invertido en mí. Y ahora, estaba retirando sus ganancias. Llamé a mi madre a las 6:47 de la mañana. Contestó al segundo tono, como hacen las madres cuando ya presienten que algo va mal. And quote, Carmen and quote. Solo mi nombre. La forma en que lo dijo me rompió por dentro. Le conté todo, el susurro en el pasillo, los correos, Teresa Montes, la sociedad limitada, los papeles. Hablé durante 45 minutos seguidos sin parar, sentada en mi coche en el camino de entrada porque no podía estar dentro de esa casa ni un segundo más. Mamá se quedó en silencio durante mucho tiempo cuando terminé. Y Kuot, hija y Kuot, dijo finalmente, y Kuot, ¿recuerdas lo que te dije sobre sus manos, y Kuot? Lo recordaba. Por fin lo recordaba. Y Kuot, consíguete una abogada antes de que se ponga él solo hoy mismo. No te enfrentes a él. No muevas dinero. No cambies nada todavía. Me oh yes. Tú eres la inteligente en esta situación. Actúa como Talicot. Dolores Navarro había pasado por su propio divorcio en 1998, cuando mi padre, Ramón, vació sus ahorros y se fue a Bilbao con una compañera de su trabajo. Ella se reconstruyó de la nada, nos pagó la universidad a mí y a mi hermana Ana con su sueldo de maestra y a base de pura terquedad. No crió hijas que se desmoronaran. Crió hijas que se vengaban legal, limpia y completamente. Y Kuot, mamá, yo le quería a Kot, susurré. Y Kuot, ya sé que le querías, hija. Esa ya no es la cuestión. La cuestión es, ¿cuánto te quieres a ti misma, y Kuot? Conduje hasta el despacho de Ángela Carmona, abogada colegiada, en la calle Serrano, a las 9 de la mañana. La había buscado en Google en un semáforo en rojo, la abogada de divorcios y protección de patrimonio mejor valorada de la Comunidad de Madrid. 4,9 estrellas. 212 recenas. Lo primero que me dijo cuando entré y dejé el portátil sobre su escritorio fue, y Kuot, cariño, siéntate y hagas lo que hagas, no vayas a casa y actúes de manera normal y Kuot.
Ikuot, ya lo hice Ikuot, le respondí. Me miró de otra manera después de eso. Ángela Carmona tenía 52 años, piel morena, pelo plateado al natural y unas gafas de lectura que llevaba en la mismísima punta de la nariz. Tenía la energía de una mujer que había visto todo tipo de traiciones humanas y que no se dejaba impresionar por ninguna. Revisó todo lo que le traje, los correos, las capturas de pantalla que había hecho, los documentos de registro de la sociedad limitada que había sacado de la web del registro mercantil a las 5 de la mañana en mi móvil. Ikuot, esto es un intento de fraude de bienes gananciales Ikuot, dijo dando golpecitos a los papeles, Ikuot, y está hecho de forma chapucera. Tu nombre sigue en esas escrituras. No pueden transferirlo sin tu firma o una orden judicial. Y como todavía no hay ningún proceso de divorcio en marcha, no hay orden judicial Ikuot. Ikuot, entonces la transferencia no se ha hecho, Ikuot. Ikuot, aún no. Pero, claramente, estaban planeando solicitar el divorcio y alegar abandono o diferencias irreconciliables, esperando que firmaras cualquier cosa que te pusieran por delante durante el caos emocional Ikuot. Me miró por encima de esas gafas. Ikuot, ¿has firmado algo recientemente? Cualquier cosa, Ikuot. Pensé con fuerza. Entonces, sentí un vuelco en el estómago. Hacía 3 semanas, Hugo me había pedido que firmara lo que él llamó una exención de responsabilidad civil comercial para un acuerdo inmobiliario en el que estaba trabajando. Dijo que era algo rutinario. Yo estaba agotada después de una jornada de 12 horas. Ikuot, firmé sin leer Ikuot, le dije a Ángela. Ella no se inmutó. Ikuot, ¿tienes una copia, Ikuot? Ikuot, no, la tiene el Ikuot. Apuntó algo. Ikuot, ese documento es probablemente el mecanismo que van a usar. Tenemos que echarle el guante antes de que lo utilicen Ikuot. Me explicó mis opciones con la precisión de una cirujana: presentar una demanda, congelar las cuentas conjuntas, poner una retención legal sobre el chalet en Las Rosas y documentarlo todo antes de que Hugo supiera que yo lo sabía todo. Ikuot, ¿cuánto tiempo puede seguir actuando con normalidad, Ikuot? Me preguntó. Pensé en aquella risa, en aquella camisa de lino blanco, en aquel anillo junto al bote de lavavajillas. Ikuot, el tiempo que haga falta Ikuot, respondí. Ángela me dio un plazo. 7 días. Necesitábamos 7 días para ejecutarlo todo en silencio, congelar los activos, presentar órdenes de protección sobre la propiedad y pedir al juez las comunicaciones de Teresa Montes bajo una acusación de fraude marital. 7 días de Carmen Blanco sonriendo, cocinando y durmiendo junto al hombre que estaba desmantelando su vida. El tercer día casi acaba conmigo. Hugo organizó una cena. 8 personas, en nuestra casa, el sábado por la noche. Su madre, Guadalupe. Andrés y su nueva novia, una mujer dulce e ingenua llamada Silvia, que merecía algo mucho mejor. Nuestros amigos en común, Samuel y Tamara, y 2 personas a las que no reconocí hasta que cruzaron mi puerta. Teresa Montes y su marido, Borja. Ella era hermosa de una manera afilada y deliberada. El tipo de belleza que requiere trabajo y que es consciente de ello. Me dio la mano, me miró fijamente a los ojos y me dijo, Ikuot, Carmen, he oído hablar mucho de ti Ikuot. Todo mi ser se encendió de rabia. Ikuot, todo cosas buenas, espero Ikuot, le dije, sonriendo con cada uno de mis dientes. Los observé a ella y a Hugo toda la noche. Eran cuidadosos, demasiado cuidadosos. Ningún contacto visual prolongado. Ningún roce accidental. Fuese lo que tenían, estaba ensayado. Pero pillé un momento, solo uno. Hugo le entregó una copa de vino y le dijo algo en un tono demasiado bajo para el volumen de la sala, y Teresa se rió, mirando hacia la cocina, hacia donde yo estaba de pie. Me excusé, fui al baño, abrí el grifo y me agarré al borde del lavabo hasta que me dolieron los nudillos. Ikuot, tienes 4 días más Ikuot, le dije a mi reflejo. Ikuot, 4 días más, y luego todo cambia Ikuot. Hugo llamó a la puerta. Echo, Carmen, está bien, Echo. Echo, perfectamente, Carino Echo, le contesté. Ikuot, solo me estaba retocando Ikuot. Abrí esa puerta sonriendo, y él me besó en la frente, y yo dejé que lo hiciera. Esa fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Fue Silvia quien destapó la caja de los truenos, y ni siquiera supo que lo había hecho. El domingo por la mañana, después de la cena, me envió un mensaje. Habíamos intercambiado números una vez en un cumpleaños y apenas habíamos hablado. Pero su mensaje me llegó a las 8:12 de la mañana. Ikuot, hola, Carmen, sé que esto es repentino,
Y lo siento, pero necesito hablar contigo. No sobre Andrés, sino sobre algo que escuché hoy. Mis manos se quedaron heladas. Nos vimos en una cafetería en Leganés a las 10 de la mañana. Ella ya estaba allí cuando llegué, removiendo un café que no se estaba bebiendo. Silvia Montero tenía 29 años, era enfermera pediátrica, tenía unos ojos cálidos y estaba claramente aterrorizada por lo que estaba a punto de decir. Y Kuot, no se suponía que yo debía escucharlo y Kuot, empezó. Y Kuot, hace 2 semanas, Andrés estaba hablando por teléfono en el baño, no sabía que yo estaba en el pasillo. Estaba hablando con alguien, no sé con quién y Kuot, dijo. Exhaló con fuerza. Y Kuot, dijo, y Apos, una vez que Carmen firme los papeles del divorcio, la transferencia a la sociedad limitada se liquidará automáticamente y podremos sacar el dinero para la primavera y Apos, y Kuot. La habitación me dio vueltas. Y Kuot, Silvia y Kuot, mantuve mi voz firme. Y Kuot, necesito que escribas eso, exactamente como lo escuchaste. Fecha, hora, todo. Y necesito saber, ¿estarías dispuesta a dar una declaración a mi abogada? Y Kuot. Papadeo. Y Kuot, ¿ya tienes abogada? Y Kuot. Y Kuot, desde el jueves y Kuot. Algo cambió en su rostro. Admiración, tal vez. O alivio. Y Kuot, llevan planeando esto casi un año, Carmen. Andrés no paraba de decir que era infalible porque que tu nombre estuviera en las escrituras era en realidad una ventaja. Demostraba que eran bienes gananciales sin desencadenar un acuerdo prenupcial y Kuot. Yo no tenía un acuerdo prenupcial. Hugo había dicho que no eran nada románticos. Y yo había estado de acuerdo. Y Kuot, daré la declaración y Kuot, dijo Silvia. Y Kuot, de todas formas, Andrés no me quiere. Lo sé desde hace tiempo y Kuot. Miró por la ventana. Y Kuot, siento haber tardado tanto y Kuot. Para el martes, el 6º día de mi plazo de 7, Ángela se había movido como una tormenta silenciosa a través de cada estructura financiera que Hugo creía oculta. La cuenta de inversión conjunta, congelada. 52.400 euros, retenidos a l'espera de litigio. Sobre el chalet de las Rosas se interpuso una carga legal en la Comunidad de Madrid, lo que significaba que no se podía realizar ninguna transferencia, venta o reestructuración sin la aprobación del juzgado. El bufete de Teresa Montes recibió una orden judicial para entregar todas las comunicaciones relacionadas con la reestructuración de la sociedad limitada que involucraba mis bienes matrimoniales. Y el documento que yo había firmado, el que Hugo había llamado exención de responsabilidad civil comercial, Ángela lo rastreó a través de la orden judicial. Era un poder notarial limitado sobre una empresa fantasma, diseñado para parecer un trámite rutinario. Pero, como se obtuvo mediante engaño mientras estábamos casados, Ángela dijo que era impugnable y probablemente anulable según la ley de matrimonios española. Y Kuot, han montado algo inteligente y Kuot, me dijo Ángela el miércoles por la mañana, y Kuot, pero lo han hecho rápido. Y rápido significa errores, y los han cometido y Kuot. ¿El mayor error? Hugo había enviado la documentación de la sociedad limitada a través de su correo personal. La misma cuenta con la contraseña Hugo Card 2021. Cada correo, cada borrador, cada IQOT. Andrés, ella no sospecha nada IQOT, y IQOT. Teresa, ¿qué tan pronto podemos actuar una vez que se presenten los papeles del D, IQOT? Captura de pantalla. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ángela lo presentó todo en el juzgado el jueves a las 16. El viernes por la mañana, me levanté a las 6, le preparé a Hugo el desayuno con huevos, bacon de pavó, su café exactamente como le gustaba, y le vi comer mientras leía algo en su móvil. Parecía relajado, satisfecho, como un hombre que se creía que estaba ganando. Y Kuot, se te ve feliz y Kuot, le dije, bebiendo un sorbo de mi zumo. Levantó la vista y sonrió. Y Kuot, simplemente estoy agradecido, cariño, por todo lo que hemos construido y Kuot. Casi me echo a reír. Casi. Sábado, 7º día. Le había pedido a mi hermana Ana que viniera a quedarse conmigo la noche anterior. Condujo desde Valencia sin hacer ni una sola pregunta. Eso es lo que hacen las hermanas. Durmió en la habitación de invitados, y por la mañana me preparó té y me cogió de la mano en la mesa de la cocina mientras yo miraba fijamente la puerta que lo había cambiado todo. A la segunda llamada, frunció el ceño. A la tercera llamada, salió al pasillo. Lo oí decir, y Kuot, ¿a qué te refieres con congelada? ¿Qué quieres decir con que han notificado una orden, y Kuot? Luego, su voz se apagó por completo. Volvió a la cocina 3 minutos después, y por primera vez desde que lo conocía,
Hugo Blanco no sabía qué cara poner. Icuot, Carmen, Icuot, empezó. Icuot, no lo hagas Icuot, le dije, en voz baja. Claramente. Ana se levantó de la mesa y se cruzó de brazos. Icuot, sé lo de la sociedad limitada Icuot, dije. Icuot, sé lo de Teresa Montes. Sé lo de la renuncia que me hiciste firmar. Sé lo del plan de Andrés para liquidar todo en primavera. Conozco los correos electrónicos. Lo sé todo, Hugo. Lo sé desde hace 8 días Icuot. Se quedó completamente pálido. And quote, Carmen, Karina, escucha. No es lo que, Icuot. Icuot, no lo hagas Icuot, repetí, todavía en voz baja. Icuot, Ángela Carmona lo tiene todo. Las cuentas están congeladas. La casa tiene una retención legal. Y el bufete de Teresa recibió una notificación el jueves. Sea lo que sea que Andrés y tú estabais planeando, se acabó Icuot. El silencio que siguió fue sepulcral. Entonces, Hugo hizo algo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente. No se disculpó. No se derrumbó. Me miró con unos ojos fríos y calculadores y dijo, Icuot, te crees muy lista Icuot. Icuot, sé que lo soy Icuot, le contesté. Icuot, ese siempre fue tu error Icuot. Lo que no me esperaba era a la madre de Hugo. Guadalupe me llamó 2 días después de que todo estallara. Estuve a punto de no contestar. Asumí que llamaba para defender a su hijo. Eso es lo que hacen las madres. Para eso me había preparado mentalmente. Pero cuando descolgué, lo primero que dijo Guadalupe fue, Icuot, Carmen, te debo una disculpa Icuot. Mi sentai. Tenía 71 años, era una profesora jubilada de Getafe que había criado a Hugo y a Andrés sola después de que su padre los abandonara cuando eran pequeños. Tenía una voz como la madera de caoba desgastada, cálida y cansada, que cargaba con décadas de peso. Icuot, sabía que Andrés estaba metiendo a Hugo en algo Icuot, dijo. Icuot, no sabía los detalles, pero lo sabía, y no dije nada porque tenía miedo de perder a mis 2 hijos y me metía en medio. Elegí el camino equivocado y tú pagaste por ello Icuot. No supe qué hacer con su sinceridad. No estaba preparada para ello. Icuot, Guadalupe, mi hijo no es un buen hombre en este momento Icuot, dijo, y se le quebró la voz en la frase Iapos, en este momento Iapos, como si estuviera dejando espacio para algo en lo que ya no creía. Icuot, pero tú eres una buena mujer, y quiero que sepas que no asistiré a ninguna reunión ni fiesta donde se hable de ti con algo que no sea la más absoluta verdad Icuot. Hizo una pausa. Icuot, y si necesitas que hable con esa abogada tuya sobre lo que he presenciado a lo largo de los años, lo haré. Lo que necesites Icuot. Lloré después de colgar. No fue el llanto feo que había soltado sola en mi coche aquella primera mañana. Fue algo diferente. El tipo de llanto que aparece cuando te das cuenta de que incluso en medio de una traición, el mundo todavía puede poner a alguien decente en tu camino. Guadalupe testificó mediante una declaración jurada por escrito 3 semanas después. Esto es lo que la gente no te dice sobre una victoria legal. Es lenta, es mucho papeleo y huele a juzgado un lunes por la mañana. Y no se parece en nada al satisfactorio momento de película que te imaginas desde aquel pasillo. Pero es real, y lo real es mejor. El caso por fraude matrimonial tardó 4 meses en resolverse. Teresa Montes entregó los documentos de su sociedad limitada bajo requerimiento judicial y, enfrentándose a un proceso de inhabilitación, cooperó plenamente. Afirmó que Hugo y Andrés le habían presentado el acuerdo como un pacto mutuo entre los cónyuges, una mentira que se derrumbó de inmediato cuando presentamos nuestras pruebas de correo electrónico. Teresa perdió su puesto de socia en el bufete. Sigue ejerciendo, pero su reputación en el derecho inmobiliario de Madrid está acabada. No celebré eso. Simplemente tomé nota. La sociedad limitada de Andrés fue disuelta por orden judicial. Los 31.000 euros que ya había desviado a través de ella desde nuestra cuenta conjunta tuvieron que ser devueltos con intereses. Hugo solicitó el divorcio 2 semanas después de que me enfrentara a él. Su abogado presionó para que la división de bienes fuera equitativa. Ángela desmanteló ese argumento, metódicamente, documento a documento, correo a correo, con la declaración de Silvia y el testimonio de Guadalupe pesando mucho en el expediente. El chalet de las Rosas pasó a ser mío. También la cuenta de inversión, menos los honorarios legales. Hugo recibió sus bienes personales y una sentencia que le obligaba a reembolsarme 18.750 euros por gastos que había hecho pasar falsamente como inversiones conjuntas. Intentó abrazarme fuera del juzgado el día que se finalizó todo.
Di un paso atrás. Ikuot, espero que encuentres la paz, Hugo Ikuot. Le dije, y lo dije en serio, no por él, sino porque cargar con el odio es un peso que me niego a llevar en la maleta. Conduje a mi casa, metí la llave en la cerradura, entré en la cocina y puse a sofreír ajo y cebolla. Toda la casa olía igual que la noche en que todo cambió. Esta vez, me quedé de pie junto a esos fogones y me dejé llevar. 6 meses después, mi mamá vino a comer el domingo. Ana condujo desde Valencia con su novio, Javier, que con precaución estoy decidiendo que me cae bien. Vino Silvia, para entonces ya nos habíamos hecho amigas de verdad, del tipo forjadas en el fuego específico de sobrevivir a hombres que subestiman a las mujeres. Trajo una ensaladilla rusa que, sinceramente, era mejor que la mía, y se lo dije. Ángela Carmona también vino. Dijo que nunca antes había asistido a la cena de un cliente. Le dije que se lo había ganado. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor del Chalet de las Rosas, mi casa, totalmente mía, con las escrituras actualizadas y limpias, y comimos, reímos y hablamos hasta casi la medianoche. En algún momento, mamá me llevó a la cocina para ayudarla con el postre, me miró con esos ojos que lo habían visto todo y me dijo, Ikuot, ¿estás bien, hija? ¿De verdad, Ikuot? Lo pensé con sinceridad. No era la típica actuación de Ikuot, estoy bien Ikuot. Ni una fachada de valentía. Ikuot, no soy la misma Ikuot. Le dije, Ikuot, pero creo que estoy mejor. Ahora sé cosas que antes no sabía, sobre la gente, sobre mí misma, sobre lo que estoy dispuesta a aceptar Ikuot. Ella asintió. Ikuot, eso no es una pérdida, Carmen. Eso es un aprendizaje, Kot. Tenía razón. Me costó 3 años, un matrimonio y 4 minutos en un pasillo. Pero lo que recuperé fue algo que Hugo nunca podría haberme dado, y que nunca podría haberme quitado, el conocimiento absoluto e inquebrantable de mi propio valor. A veces pienso en aquel susurro, Ikuot, ella no sospecha nada Ikuot. Se equivocó en todo, pero especialmente en eso. Lo sospeché todo. Solo necesité 4 minutos para estar segura. Y luego, en silencio, legal y completamente, lo reduje todo a cenizas y construí algo real a partir de ellas, algo que siempre fue única y exclusivamente mío. Si esta historia te ha llegado, me encantaría conocer tu opinión. ¿Alguna vez has tenido un punto de inflexión en una relación donde todo cambió porque finalmente decidiste plantarte?